Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. te escuchamos, Lau. Sí, perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, mientras se van sumando el resto de los asistentes, vamos a arrancar. Primero que nada, darles a todos la bienvenida, agradecerles por compartir otra vez más uno de los encuentros del Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros. Algunas cuestiones técnicas para que quede claro desde el principio. Este encuentro lo vamos a grabar porque alguna que otra persona que se inscribió y que tiene interés, sabemos que por ahí no llega a tiempo, así que lo vamos a mandar en algunos casos posterior al evento de hoy. Así que bueno, avisarles que están siendo grabadas, que durante la presentación que van a hacer Laura y María, vamos a desactivar las cámaras para generar una mejor experiencia, para que no se trabe y no queden congeladas, así que eso también se los queremos avisar. Arriba, en la plataforma donde dice ver a todos, en el momento en el que nos desactiven las cámaras, van a poder elegir ver cámaras activas, como para a las dos presentadoras seguir viéndolas. Así que eso ya se los comento. Es muy fácil, lo van a encontrar arriba. Antes de darle paso a Gaby para que presente a las chicas, a Laura y a María, quería, bueno, como decía recién, agradecerles a todos. Es un gusto estos encuentros presenciales en la virtualidad, porque encuentros tenemos en forma permanente con muchos de ustedes, nos comunicamos por las redes, tenemos reuniones, intercambiamos mails, impresiones, así que ha sido un año muy, muy fructífero, muy activo desde el foro y eso nos pone muy contentas. Es un placer volver a tener a Laura y a María porque, bueno, es la segunda vez que nos acompañan este año. Muy en el principio de la pandemia, cuando nos encontramos todos encerrados y empezamos a pensar cómo se trabaja a través de la pantalla, qué es lo que le pasa a las personas detrás de la pantalla, y eso fue lo que conversamos con ellas, y bueno, y en esta oportunidad nos van a ayudar a pensar cómo generar organizaciones más diversas, cómo abrir las puertas a la diversidad, cuáles son los procesos que nos limitan en estas cuestiones de abrirles las puertas a la diversidad, por qué hablar de selección inclusiva y cuáles son los primeros pasos que debemos dar al respecto, que podemos dar. Así que bueno, entendemos que va a ser una hora de mucho intercambio. Los invitamos a que por el chat nos vayan escribiendo cuáles son las consultas. Y como siempre hacemos, este es un espacio abierto en el que empieza y termina la actividad en una hora, pero quedamos en contacto para que después nos sigan preguntando, y de esto salen nuestros micros y nuestras conversaciones que vamos compartiendo por todos lados. Bueno, Gaby, ¿cómo andás? Te doy la palabra a vos. Sí, muchísimas gracias, María Laura, un gusto, y gracias a todos por sumarse a este espacio. La verdad que es un placer hacer otro encuentro, un placer hacer otro webinar con la presencia de María Alvaredo y de Laura Barbeito. Ya las conocemos y las hemos presentado porque hicieron el webinar en mayo, pero ahora vuelvo a hacer la presentación. María Alvaredo y Laura Barbeito son directoras de Plural Transformaciones Culturales en Diversidad e Inclusión. María Alvaredo es licenciada en Administración de la UBA, cuenta con un posgrado en Gestión Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés.
y además posee muchos años de experiencia en el área de recursos humanos. Laura Barbeito es licenciada en Relaciones Industriales de la UADE, cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de recursos humanos y es actual titular de la Comisión Directiva de ACDA, la Asociación de Desarrollo y Capacitación de la Argentina. Un placer que volvamos a estar en este espacio para acercar información concreta de cómo empezar a transitar estos cambios. Les damos la palabra, María y Laura. Gracias, Gaby. Gracias, Laura. Bueno, agradecidas del espacio y bienvenidas y bienvenidos a todos los que están. Espero que disfruten. Voy a compartir pantalla. Arranca Mary. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Bueno, nuevamente muchas gracias. La verdad estamos muy contentas también de que desde FEM se estén habilitando estos espacios para poder conversar y compartir entre todos qué podemos hacer desde el rol que cada uno de nosotros ocupamos para abrirle la puerta a la diversidad. Y cuando digo desde el rol que cada uno de nosotros ocupamos, lo digo porque vamos a estar atravesando toda esta charla, toda esta conversación desde dos miradas. Por un lado, planteándonos desde el lugar de los responsables de recursos humanos, que son quienes llevan adelante los procesos de reclutamiento y selección, pero también parándonos en el lugar de los líderes y las líderes responsables de las conformaciones de sus equipos. Y hablamos de abrirle las puertas a la diversidad, y lo primero que cabría preguntarnos es, ¿por qué, no? ¿Por qué es necesario que estemos hablando de abrirle las puertas a la diversidad? Y bueno, básicamente es necesario porque los procesos tal como hoy están planteados, y hablamos de los procesos de reclutamiento y selección y los procesos de conformación de equipos, tienen sus limitaciones. Estamos acostumbrados a atravesar este tipo de procesos desde una mentalidad, que es la mentalidad del cultural fit, ¿no? Es una mirada tradicional del proceso, y lo que hace es atravesar este proceso buscando aquellos candidatos que se ajustan a la cultura de nuestra organización. Buscamos candidatos que se parezcan a nosotros, que tengan los mismos valores que nosotros, que piensen como nosotros, que vivan como nosotros, que parezcan uno de los nuestros, digamos. Esto es el cultural fit tal como lo conocemos y como se ha ido trabajando e implementando a lo largo de los años. Y la realidad es que esto ha sido así, y no es caprichoso que esto haya sido así, porque claramente tiene sus ventajas trabajar desde el cultural fit. Todos los que hemos estado en organizaciones, los que hemos trabajado desde el área de recursos humanos y los que hemos trabajado en la conformación de equipos, hemos dicho o hemos promovido la búsqueda de aquel candidato que machee con el estilo de nuestro equipo, que machee con nuestro tipo de cultura. Pero obviamente esto, como decimos, tiene sus ventajas y ha sido de esta manera, porque nos ha permitido, por supuesto, tener más éxito en nuestras búsquedas de candidatos. Es decir, cuando yo logro identificar aquellas características que como organización valoro y logro verlas reflejadas en los candidatos, las posibilidades de un mayor éxito, de un mejor macheo, están ahí. Pero esto a su vez tiene sus limitaciones. Y las limitaciones es que nos pueden llevar a una conformación de un equipo muy homogéneo, un equipo con poca diversidad. Cuando el cultural fit tiene un peso muy superlativo en la cabeza de quienes toman las decisiones, de quienes incorporan o no un equipo de trabajo, las posibilidades de un equipo poco diverso, un equipo más homogéneo, son mayores. Porque lo que nos vamos a encontrar son con personas que claramente se ajustan a nuestra cultura, que claramente machean con aquello que nosotros estamos buscando como organización, pero que al ajustarse tanto, tampoco le aportan nada diferente. Entonces, claramente acá tenemos una potencialidad que perdemos, ¿sí? Una potencialidad cuando nosotros apostamos a equipos tan homogéneos o cuando perdemos de vista la riqueza de la diversidad, hay aportes en varias líneas de las cuales nos vamos a estar perdiendo. El más claro, o el más conocido, o el que seguramente ustedes ya habrán escuchado y vienen hablando, es todo lo que respecta con la creatividad y la diversidad que nos aporta poder contar con equipos más diversos. Es decir, no solamente esto tiene que ver con la diversidad de miradas o de incorporación de nuevas perspectivas, sino que esto también apunta a poder generar procesos mucho más ágiles de creatividad e innovación,
procesos de resolución de problemas más adecuados, capacidades para poder identificar potenciales negocios, inclusive poder entender mejor a nuestros clientes, que a su vez también son diversos. Pero este no es el único beneficio, claramente, de poder contar con diversidad en nuestros equipos. También esto nos ayuda a generar espacios laborales mucho más saludables. Y decimos espacios laborales más saludables porque poder contar con diversidad, poder estar en un ambiente donde las diferencias son valoradas, son enaltecidas, poder contar con un espacio donde no siento que tengo que estar haciendo esfuerzos enormes por encajar en una cultura única, claramente es muy rico para la organización y tiene impacto. Tiene impacto en muchas líneas. Una de ellas tiene que ver con las ganas, ¿no? ¿Cuántas ganas voy a tener yo de formar parte de esa organización? Y por ende, ¿en cuánto voy a querer aportar a esa organización? ¿Cómo va a ser mi rendimiento? Y por supuesto, ¿cuál va a ser mi compromiso hacia con la organización? Es decir, que son varias las posibilidades que nos brinda el poder contar con un ambiente más diverso, con un equipo más diverso. Pero hay algo más, y es que esto tiene además un efecto multiplicador. Y esto nos parece a nosotros un concepto muy interesante, porque no solamente es lo que se genera a partir, o lo que se genera en el talento diverso que se incorpora a la organización, sino que esto trasciende y tiene impacto en todo el equipo de trabajo. Es decir, este compromiso, estas ganas, esta mayor creatividad, trasciende a la persona que se incorpora e impactan al resto del equipo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder pasar de esta mentalidad a una mentalidad que claramente le abra las puertas a la diversidad? Y por eso nosotras planteamos, y distintos autores también lo plantean, no es que es una terminología nuestra, poder pasar de la mentalidad del cultural fit a la mentalidad del cultural add, que es una mentalidad que lo que va a buscar en estos procesos de reclutamiento y selecciones, valorizar el aporte que pueda hacer cada persona. Es poder hacer foco en el valor agregado que tiene cada persona desde su individualidad para ofrecer. Por supuesto que esto implica un replantearnos la mirada que tenemos del otro, ¿no? Y poder mirarlo y apreciar y entender ese aporte desde su individualidad. También pasar esta mirada de Cultural Add busca de alguna manera garantizar que en nuestro espacio, que en nuestro equipo estén reflejadas y tengan un espacio todas las voces, todas las miradas, todos los pensamientos. Y es por eso que nos resulta muy interesante, ¿no? Este cambio de conceptualización. Sí. Agrego acá que en realidad cuando estamos hablando de pasar del cultural fit al cultural add, no estamos dando por tierra todo lo que tiene que ver con la cultura existente, ¿sí? No estamos diciendo que este cultural fit directamente tenemos que dejarlo olvidado. Sin duda va a haber valores organizacionales que vamos a querer sostener y que vale sostener, ¿sí? El punto es que tenemos que replantearnos cuáles nos están limitando a la apertura de la diversidad y cuáles son simplemente algunas características que necesitamos sostener y que queremos que sigan siendo valoradas dentro de la organización. Es importante, es un trabajo bastante a medida, pero es súper válido ponerse a revisar no solo lo que está escrito acerca de nuestra cultura, sino lo que sabemos que subyace y que está ahí y buscamos, aunque no lo pongamos en ningún perfil de puesto. Después vamos a entrar en detalle, pero es importante esto, no es que este pasaje implica tirar por la borda todo esto previo. Sí, me quedé con esto que decías, como todo lo no dicho y que sabemos que está ahí y que no lo vamos a, no todo lo dicho, todo lo no escrito, pero que está dicho de alguna manera o subyace de alguna manera dentro de la organización. Entonces, ¿qué necesitamos? Perdón, se me ha ido la imagen, se ve que toqué algo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer este pasaje del cultural fit al cultural add?
Bueno, lo primero que vamos a necesitar es poder revisar nuestros procesos, ¿no? Poder revisar lo que es el proceso de reclutamiento y selección, tal como hoy está implementado en la organización, pero también poder revisar dentro de este proceso nuestras miradas, nuestras decisiones, la manera en la que accionamos, y poder hacerlo desde una mirada crítica. Hablamos de revisar nuestras decisiones y hablamos de revisar nuestro accionar, porque de la manera en la que nos manejemos y de la forma en la que vayamos implementando este tipo de acciones y generando los espacios para abrirle la puerta a la diversidad, estamos condicionando la apertura o no de determinados perfiles para incorporarse a la organización. Entonces, necesitamos revisarlo con esta mirada crítica, pero para poder revisarlo con esta mirada crítica necesitamos entender también qué es lo que está por detrás, ¿no? Qué es lo que se nos está jugando, qué hace que no tengamos esta mirada crítica tan desarrollada. Y lo que está por detrás limitando, o lo que está por detrás condicionando nuestra mirada, son básicamente los sesgos, que se nos juegan a todos y que condicionan la mirada de todos y de todas. Hago ahí también un comentario, Mary, que el tema sesgos, a veces a quienes estamos metiéndonos en estos temas, puede resultar como un tema demasiado recurrente, o otra vez van a hablar de sesgos, otra vez con este tema, y la realidad es que los que les decimos a todos los que están interesados en realmente meterse en temas de demasía es, amíguense con la idea porque los sesgos están siempre, digamos, los sesgos los podemos trabajar, pero justamente trabajarlo implica volver a poner el tema sobre la mesa cada vez que abordemos un tema de diversidad e inclusión. Entonces, tengan un poquito de paciencia porque después nos metemos con el proceso, pero el pasaje este es necesario porque vamos a tener que ir y volver todo el tiempo porque es lo que se pone en juego y limita la incorporación de diversidad y limita la conformación de equipos diversos que ya integran la organización. Sí, no es posible desarrollar esta mirada crítica si no miramos conscientemente a nuestros sesgos. Porque, a ver, como para dar una breve conceptualización de sesgos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sesgos? Bueno, básicamente son atajos que nos construimos para simplificar el entendimiento del mundo que nos rodea, ¿no? Los sesgos nos permiten automatizar muchas de nuestras decisiones, automatizar muchas de nuestras acciones, y poder circular sin estar cuestionándonos, sin estar pensando cada una de las cosas que hacemos. Y justamente ahí reside uno de los mayores problemas que tienen los sesgos, que se nos cuelan en nuestras decisiones sin que nos demos cuenta, es decir, no somos conscientes de que nuestra mirada está sesgada por estos sesgos. Y hay algo más con respecto a los sesgos, no es que todos los tenemos, nadie le escapa a los sesgos, todos los tenemos, y por suerte todos los tenemos, porque son muy funcionales los sesgos, ¿no? Como decimos, los sesgos son los que nos permiten poder procesar toda la gran cantidad de información que nos llega, poder accionar, poder movernos sin estar cuestionándonos a cada paso si lo que estamos haciendo lo deberíamos estar haciendo de la manera en la que lo estamos haciendo. Es decir, que son muy funcionales, pero también por culpa de los sesgos tendemos a encasillar, tendemos a estereotipar y tendemos a discriminar. Dentro de lo que es el proceso de reclutamiento y selección son muchísimos los sesgos que se ponen en juego, el sesgo de afinidad, el efecto halo, el sesgo de confirmación. Podríamos utilizar todo un webinar entero de más de 1 hora para estar hablando puntualmente de los sesgos de selección. No lo vamos a hacer por un tema de tiempos, pero nos parece importante mencionarlos porque justamente poder revisarlos es lo que nos va a permitir tener una mirada crítica sobre el proceso. Sí, me voy a detener en este sesgo, el que está en pantalla en particular, porque es un sesgo que tiene un impacto muy fuerte en todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección y de conformación de equipos en general. El sesgo de afinidad, para quienes no los conocen, es el sesgo que se nos pone en juego cuando preferimos a aquellas personas con las cuales compartimos características similares. Este es un sesgo que se nos cuela y que se nos juega en todos los ámbitos, no solamente en lo laboral, se nos juega en los diversos ámbitos por los cuales circulamos. Porque básicamente lo que nos muestra es que tendemos a preferir a aquellas personas en las cuales nos vemos reflejadas en ciertas características, cuando nos encontramos en el otro. Porque cuando esto pasa, tendemos a confiar más, nos sentimos más seguros, ya sabemos qué esperar del otro.
este sesgo tiene, como decimos, un impacto muy, muy fuerte en todo nuestro proceso de reclutamiento. Te interrumpo de nuevo. Me parece interesante contar que cuando nosotros realizamos el test, nosotros tenemos un test de afinidad que generalmente lo utilizamos en los talleres de reclutamiento y selección inclusiva, en donde se mide de alguna manera cuál es el impacto de este sesgo. Y lo que suele suceder es que a todos nos pasa, incluso nos ha pasado a nosotras, porque nosotros lo hemos hecho ese test, es que pensamos que tenemos grupos o espacios más diversos de lo que realmente tenemos. Y esto se da porque en realidad, más allá de nuestra intención o no de realmente conformarlos de esa manera, circulamos en espacios con una diversidad bastante limitada. Si se ponen a pensar, el nivel de diversidad socioeconómica, étnica, diversidad sexual que tienen sus espacios es bastante limitada, si revisan los diferentes ejes. Es muy interesante porque lo que justamente plantea trabajar con Demasí, por eso ustedes están acá escuchando, es porque lo que tenemos que abrir es esos espacios. A veces los sesgos se ponen en juego, pero más allá de cuánto los podamos trabajar, si no tenemos diversidad real, muy difícilmente podamos abrirnos a relacionarnos con otros. De hecho, muchas veces tenemos ganas de hacerlo, pero no nos encontramos en tantas situaciones como para poderlo llevar a la práctica. Tal cual, tal cual. Y por eso requiere esto, decimos, de una revisión crítica y consciente, porque si no, claramente, inconscientemente se nos empieza a jugar. Y les venía diciendo que este es un sesgo que se nos pone en juego muy fuertemente en todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección, porque justamente es el sesgo responsable de que terminemos contratando para nuestros equipos a Mini y nosotros, ¿no? Mini y yo, tal vez con algunos años de experiencia. Y así le voy dando forma a mi ejército de clones, ¿no? Bueno, tal vez si miran sus equipos seguramente no vayan a encontrar tantos clones como los de la foto, no vayan a ser todos tan iguales como los de la foto que estamos compartiendo, pero claramente el nivel de diversidad van a ver que está acotado en ciertos rangos. Y es porque estos sesgos se nos están poniendo en juego. Entonces, vamos y ahora planteamos qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestro rol para abrirle la puerta a la diversidad? Y cuando decimos qué es lo que podemos hacer desde nuestro rol, nuevamente estoy acá apelando tanto al rol de los líderes de los equipos, las líderes de los equipos, como también a las personas de recursos humanos responsables por los procesos de reclutamiento y selección. Porque acá hay un trabajo que es colaborativo y de construcción compartida. Los voy a dejar con Laura ahora, entonces, para seguir pensando en cuáles son aquellas estrategias que podemos implementar. Buenísimo, gracias, Mary. Bueno, retomo de lo que estabas comentando vos. Decimos que es un proceso colaborativo y de construcción conjunta porque es imposible pensar que recursos humanos empiece a implementar una estrategia de diversidad e inclusión sin tener el apoyo y el trabajo de las o los líderes de la organización. Y al mismo tiempo, podemos decir que tampoco los líderes pueden proponerse un cambio que realmente trabaje de raíz con el tema si no hay cambios en los procesos. Entonces, es un trabajo conjunto. Vamos entonces a comenzar. En relación al proceso, nosotros lo primero que queremos comentar es que para nosotros es un proceso único en relación a la posibilidad de abrir o cerrar puertas a perfiles más diversos. Entonces, por eso nos proponemos y les propusimos a las chicas de FEMS para empezar a poner el tema sobre la mesa, porque a veces tenemos un proceso demasiado armado y que nos funciona muy bien, pero no se está ajustando a las propuestas que nos venimos haciendo en temas de diversidad e inclusión. Ahora sí, tenemos distintas estrategias que podemos empezar a ir trabajando para empezar a limitar la aparición de sesgos a lo largo del proceso y a lo largo de nuestras decisiones relacionadas con este proceso. El proceso, de nuevo, tanto de incorporación como de búsquedas internas o de reclutamiento interno. Vamos a arrancar
pensando en algunas etapas, hoy vamos a trabajar algunas de las etapas del proceso, no vamos a llegar a ver todas, pero sí las principales y sí las que les van a permitir comenzar a tener los primeros puntapié. Es importante, de nuevo, tener en cuenta, ir haciendo el paralelismo de qué sería para un líder y qué sería para una persona de HR, pero nosotros los vamos a tratar de ir haciendo, pero ustedes vayan también acompañando este pensamiento desde las miradas de desde ambos lados, ¿sí? Arrancamos con la primera etapa, que es la etapa de relevamiento de perfil. Y acá tenemos que empezar a pensar qué podemos desafiar y qué podemos cuestionar en esta primera etapa. Esta etapa nosotros decimos que es fundamental porque nos va a brindar los cimientos para después poder realizar los planteos necesarios durante el proceso, ¿sí? Si acá no hacemos una buena apertura del perfil, muy probablemente después en el proceso se nos complique muchísimo hacernos nuevos planteos, ¿sí? Es una etapa fundamental a detenerse, que muchas veces se pasa por alto. ¿Por qué? Porque tenemos determinados requisitos que por lo general forman parte del perfil y estos requisitos pueden estar escritos, pueden estar solamente conversados, en muchos casos no figuran escritos, pero se conversan al momento de relevar el perfil, y en otros casos son sobreentendidos. Yo ya sé que para aquel sector mejor que no vaya con una mujer porque en general no es bien recibida, o personas jóvenes mejor no. Estas cosas a veces están sobreentendidas y sobrevuelan lo que es el relevamiento de perfil. Y acá es donde nosotros podemos entrar a cuestionar y indagar. Decimos que hay determinados requisitos que van a condicionar la postulación de perfiles diversos. Y cuando digo van y no digo puede, es porque literalmente van a condicionarlo. Si yo defino género, va a condicionar la posibilidad de la postulación de la mitad de la población. Si defino edad, va a dejar afuera un rango etario. Si defino qué universidades son de preferencia, lo mismo. ¿Qué carreras se linkean a determinados puestos? ¿Sí? ¿Qué carreras voy a exigir como título habilitante para determinados puestos? ¿Qué cantidad de años de experiencia? ¿Qué empresas voy a estar valorando como experiencias previas de los candidatos y candidatas? ¿Qué zonas de residencia? ¿Qué nacionalidad? Algunos de estos requisitos directamente son discriminatorios, por ley no se pueden solicitar. Y otros, si bien no son discriminatorios, igual tenemos que ser muy conscientes de que nos van a estar limitando la posibilidad de incorporación de diversidad, ¿sí? Por eso, cuanto más podamos flexibilizar estos requisitos iniciales, mejor va a ser la posibilidad de tener un pool de candidatos diversos. Quería hacer un comentario, y Lau, Dale. vos comentabas recién esto de que muchos de estos requisitos vienen escritos o vienen hablados y que ni siquiera entran a ser cuestionados muchas veces. Y ahí es donde nos parece que la mirada crítica empieza a jugar un papel fundamental, porque en esto de cuestionarnos es pensar cuáles son los estereotipos que están jugando por detrás en la definición de estos requisitos, ¿no? Por ejemplo, cuando asociamos determinadas posiciones con género, ¿no? Recepcionista mujer, personal de seguridad varón, es decir, cuáles son los estereotipos que están operando por detrás. Entrar a hacernos estos cuestionamientos es lo que nos va a permitir poder realmente generar una mirada crítica a este proceso y realizar aportes que, como vos decís, van a impactar después en el pool de candidatos que yo tenga hacia el final de la búsqueda. Tal cual. Por eso digo que es fundamental en este momento poder revisar estos y flexibilizar estos requisitos, porque por más que no pueda hacer la revisión del proceso completo, que sería lo ideal, si puedo empezar flexibilizando algunos de los requisitos, es un montón. Así que arranquemos por acá. Esta es la primera etapa. Siguiente etapa, que nosotros las unificamos, es la definición de las fuentes de reclutamiento y dónde vamos a dar a conocer la búsqueda en el mercado, ¿sí? También esas definiciones van a ser determinantes de cuán diverso va a ser el pool de candidatos con el que voy a contar, cuántos candidatos voy a tener dentro de estas postulaciones. Entonces, lo que planteamos acá es analizar justamente con qué red estoy saliendo a pescar y a qué lugares, ¿sí? ¿Con qué red voy a analizar? Voy a estar viendo cuán restringida o cuán amplia es esa red.
Si yo voy siempre a los mismos portales de empleo, a las mismas bolsas de trabajo en las mismas universidades, tengo que saber que hay una porción importante que va a estar quedando afuera, ¿sí? La posibilidad de empezar a ampliar esa red es otra de las oportunidades de apertura de los perfiles que nos vamos a ir encontrando. Y acá es importante pensar también cómo se da a conocer la información en el mercado, cómo redactamos esos avisos, con qué lenguaje, qué información vamos a estar bajando puntualmente al mercado en relación a la búsqueda que voy a dar a conocer, ¿sí? Es fundamental en este momento hacernos estos planteos para poder obtener mayor cantidad de postulantes y con perfiles más diversos. Vamos a pasar así rápidamente algunos avisos. Les sorprendería saber la cantidad de avisos, son absolutamente actuales. Tienen muy poquito tiempo, están todos o colgados o estuvieron colgados en este último tiempo. ¿Qué cantidad de avisos están redactados de una manera en donde o bien son discriminatorios o bien nos están limitando la apertura a la diversidad? Sí, y es interesante acá como limitan la apertura a la diversidad aún sin una intención deliberada de discriminar, ¿no? Claramente hay avisos con los que nos encontramos que ya desde el vamos podríamos decir que incluyen aspectos discriminatorios como edad, zona de residencia, presencia, pero hay otros avisos que lo que nos encontramos es que, por ejemplo, están redactados en masculino, ¿no? Gerente, ingeniero, jefe, director general, y hablamos de que muchas veces no hay una intención deliberada de discriminar, porque inclusive nos ha pasado encontrarnos con estos avisos puestos por organizaciones que sabemos que vienen trabajando en temas de diversidad e inclusión, es decir, que sabemos que por detrás no hay una decisión de discriminar, por ejemplo, a las mujeres, pero el lenguaje construye realidad, y la manera en la que estemos redactando nuestros avisos puede estar condicionando la postulación de mujeres. Entonces, es interesante poder prestarle atención a esto. Totalmente. Bien, vamos a pasar a la siguiente etapa, es la etapa de preselección de candidatas y candidatos, ¿sí? Acá hablamos de candidatas y candidatos porque no estamos solamente yendo con la preselección de currículum, sino estamos hablando de cuando estamos haciendo búsquedas internas, cómo vamos a estar mirando la información. ¿Qué información tengamos en cuenta? Nuevamente puede estar convocando a la aparición de nuestros sesgos. Es por eso que en muchas organizaciones han empezado a implementar lo que se llama el CV ciego o CV neutro. Para aquellos que no están familiarizados con esta herramienta, es una herramienta que lo que hace es eliminar determinados datos del currículum o de la plataforma en donde se postulan los candidatos internos, en donde se está sacando determinados datos, como por ejemplo no figura nombre para no determinar género, solamente se ponen iniciales, no figura la foto, no figuran las casas de estudio, ni siquiera los años de estudio para no poder estar sacando los cálculos y sabiendo qué edad tiene el postulante, obviamente edad tampoco, zona de residencia, estado civil, todos estos datos quedan por fuera. La idea con esta herramienta es poder hacer foco solamente en lo que tiene que ver con las habilidades, los conocimientos y la experiencia concreta que se requiere para la posición y que no nos estén influyendo con los sesgos que pueden ser convocados en esa situación con datos que no son relevantes al momento de tomar la definición. ¿Sí? En ese sentido, Lau, quisiera compartir, pues nos parece que es significativa, porque hay, digamos, un montón de experiencias, un montón de investigaciones, de estudios que dan cuenta de cómo realmente los sesgos terminan colándose o determinada manera de presentar la información termina convocando a la aparición de esos sesgos, y esto claramente tiene un impacto luego en la decisión de quién avanza o no en determinada búsqueda. Hay un estudio en particular, un experimento en particular que nos parece muy interesante, probablemente muchos de ustedes lo conocen, que es el de la Universidad de Yale del año 2012, que es el de John versus Jennifer. Es un estudio muy interesante, porque lo que hicieron fue crear CVs ficticios y los enviaron a las mejores universidades de Estados Unidos, a los grupos de investigadores de esas universidades, para que decidan, de los postulantes, cuáles eran los alumnos que iban a incorporar en sus grupos de estudio.
y les pidieron que los evalúen teniendo en cuenta 3 criterios. Qué nivel de competencia le asignaban esos candidatos, en qué nivel estarían dispuestos a contratarlos o no, y también qué cantidad de horas de tutoría le asignarían. Por último, también les pidieron que definan qué remuneración le asignarían a cada uno de esos candidatos. Estos CVs, como les digo, son CVs que se armaron de manera ficticia, fueron CVs que se armaron de manera idéntica, pero tenían una sola distinción. La mitad de los CVs llevaban el nombre de John y la otra mitad llevaban el nombre de Jennifer. El resultado fue realmente revelador porque lo que mostró es que Jennifer recibía las peores valoraciones tanto en competitividad como en posibilidad de ser contratada, como en horas de tutoría, y también recibía menor remuneración. Nada, solo como ejemplo de cómo los sesgos se cuelan y tienen un impacto directo. Buenísimo. Sí, la había escuchado, pero no me la acordaba. Qué bueno que la trajiste. Una cosa que quería decir para cerrar, ojo que esta herramienta la queremos mencionar porque es una herramienta muy potente que la están implementando muchas organizaciones, pero de ninguna manera creemos que es la solución a todos los problemas. De hecho, podría dar para un gran debate porque tiene también sus aspectos negativos, desde lo que se tarda en implementar. Bueno, hay un montón de otros temas que serían cuestionables, pero sí es interesante mínimamente tener en cuenta que estos datos nos están condicionando y mucho. En relación a preselección, vamos a hablar un poquito en relación a lo que son búsquedas internas, y acá les vamos a presentar 2 estrategias como para empezar a pensar cómo revisar este proceso dentro de las búsquedas internas. La primera es pensar en convocar opiniones que no sean las habituales, o sea, no ir a buscar exactamente las opiniones de los candidatos internos con las personas con las que tenemos mayor sintonía, que nos sentimos más sintónicos, ¿sí? Esa principalmente. Y la otra es trabajar en base a los intereses de las personas. Muchas organizaciones vienen relevando, más allá de la carrera tradicional que vienen realizando cada una de las personas dentro de la organización, empezar a conocer los intereses de las personas que no, más allá de la posición en la que están, ¿sí? Si no lo están haciendo, los convocamos, es algo interesante, les recomendamos empezar a relevarlo, puede ser incluido dentro mismo de la evaluación de desempeño o en algún otro relevamiento que estén haciendo con la gente, empezar a tener conocimiento de qué otras áreas de interés pueden llegar a tener. Y entonces trabajar con estas áreas de interés también es una forma de empezar a trabajar con la diversidad existente dentro de la organización y ya no con la que estamos incorporando. Y ahora llegamos a la etapa, al corazón del proceso de selección, y es la etapa de las entrevistas, ¿sí? Esta etapa tiene una particularidad, que al estar cara a cara con el postulante o la postulante, lo que sucede es que los sesgos fluyen muchísimo más fácil, ¿sí? Fluyen de manera natural. ¿Por qué? Porque en las etapas previas podemos parar, mirar, analizar, decir, uy, ¿qué me está pasando acá? Uy, esta característica o este requisito lo cambio. Pero en la entrevista uno está cara a cara y esto fluye muy naturalmente. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer como estrategia para empezar a mejorar la aparición de nuestros sesgos es plantearnos de antemano qué preguntas estamos realizando y qué preguntas estamos dejando de realizar. Y les diría que más importante aún todavía es pensar qué hay detrás de esas preguntas que realizamos o las que dejamos de realizar. A ver, voy a bajarlo un toque al plano más real. Es bastante habitual, es parte de los usos y costumbres dentro de lo que son las entrevistas de selección, tanto por parte de las y los líderes como de parte de recursos humanos, hacer preguntas relacionadas con la conformación familiar o hacer consultas en relación a las parejas, pero siempre hablando desde una mirada heteronormada, o sea, dando por sentado que del otro lado tenemos una persona heterosexual, o hablar, consultar y hacer preguntas con las mujeres en relación a cómo se organizan con los hijos, cómo es la dinámica familiar. Es bastante extendido esto. Y si nos
ponemos a pensar, por detrás de todo esto hay sesgos, y estos sesgos pueden terminar limitando la postulación o el avance de los candidatos dentro del proceso, ¿sí? Entonces, acá el detenernos a hacer esas preguntas nos van a permitir y validarlas o al revés, replanteárnoslas y sacar algunas, es lo que nos va a permitir poder volver esta etapa del proceso una etapa más abierta y más permeable a la incorporación de diversidad, ¿sí? Voy a hacer otro comentario, y es el último en relación a entrevistas, porque podríamos trabajar un año, pero la realidad es que el tema de las preguntas es como el corazón, pero no queremos dejar de mencionar un sesgo que también es bastante habitual y que aparece, y que es interesante porque cuando uno lo tiene en mente le resulta más fácil de encontrarlo cuando lo está llevando adelante, que es el sesgo de anclajes de expectativa. Este sesgo es el que aparece cuando lo que hacemos es buscar dentro de los candidatos y los candidatos aquellos que son muy parecidos a los que ocupaban la posición anteriormente, ¿sí? Es buscar como pequeños clones de las personas que ocuparon esa posición anteriormente. Y acá lo que hacemos es en realidad una búsqueda bastante ficticia, porque es imposible que alguien cumpla con esos requisitos, pero sí es posible que dejemos afuera a gente porque no se ajusta a este imaginario que tenemos, que es una persona que ya no está, y que justamente lo que nos está permitiendo al tener esa vacante es que incorporemos a alguien totalmente diferente, que tenga los conocimientos y habilidades, pero que quizás no tenga el mismo perfil que la persona que estaba, ¿sí? Seguimos a la siguiente etapa. Esta etapa, que es la preselección del pool de candidatos y candidatos, es la etapa en donde presentamos al resto de la organización o al área que lo está solicitando una cantidad de postulantes, que en general es una terna, tiende a ser una terna, pero a veces son 4 o 5, en donde presentamos cuáles son los candidatos y candidatas finalistas. Acá la observación y la recomendación es tener en cuenta qué representación le estamos dando a las minorías o algunas minorías en particular dentro de ese pool de candidatos, ¿sí? Perdón, acá me meto nuevamente, traigo de nuevo dato de investigaciones, hoy estoy así, perdón, pero un dato de una investigación que resulta muy significativa en esta representación de minorías, ¿por qué lo traemos a colación acá? Es una investigación que realizó la Universidad de Harvard hace unos años, que lo que mostró es, bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo en un pool de candidatos, de 4 candidatos, y una de esas 4 candidatos es una mujer? ¿Qué posibilidades tiene ella de ser finalmente la elegida? Bueno, las posibilidades cuando en un pool de candidatos tengo 4 y una sola mujer de que ella sea la elegida son prácticamente nulas. La conclusión a la que ha llegado este estudio y la razón por la cual entienden que esto se da de esta manera es que cuando estamos representando en una sola persona la minoría entendida en este contexto dado, ¿no? Pero cuando la minoría está representada por una sola persona, esto refuerza y destaca cuán diferente es ella de la norma. Y desviarse de la norma para quienes toman las decisiones puede leerse como algo riesgoso. Lo traemos esto a colación por muchas veces en pos de aumentar la cantidad de mujeres que tenemos en nuestros equipos. Pensamos que si tenemos una terna de 3 candidatos, la mujer va a tener un 33% de probabilidades de ser la elegida. La realidad es que la probabilidad es muchísimo más chica. Entonces es importante que estemos también atentos a este dato en particular. Totalmente. Gracias, Mary. Bueno, ahora como comentario, a ver, por empezar, hay otras etapas de proceso de reclutamiento y selección, como la etapa de exámenes preocupacionales o la etapa de oferta de ingreso, que también tienen sus momentos. Pero la realidad es que las etapas que vimos son las esenciales como para empezar a trabajar una mirada más amplia en lo que es el proceso. Sin duda, no queremos sonar como
ingenuas en algún punto, ni pensar que esto es un camino único para todas las organizaciones. Todas las organizaciones están en momentos distintos, con actores a cargo diferentes, con líderes que están en otros, en distintos estadios en relación al tema. Así que esto es algo que hay que construirlo en función de lo que cada organización pueda y a medida que cada organización vaya avanzando. Lo que sí es claro que este es un proceso que requiere de cierta profundidad y que requiere de un involucramiento personal por parte de todos los que participan en el momento de toma de decisiones. No queremos cerrar sin hacer una advertencia, digamos, un warning, que es el siguiente, porque estamos tratando tanto el tema de la incorporación de la diversidad y no podemos dejar de hacernos la pregunta de si incorporar diversidad es lo suficiente como para poder trabajar, perdón, me sonaba una alarma, para poder realmente generar los cambios necesarios. Y la respuesta es que no. La verdad nos queda chica como la cama al Señor, ¿no? No es suficiente. ¿Y por qué decimos que no es suficiente con incorporar diversidad? Porque en realidad la diversidad en sí misma no es la que trae mejores resultados a la organización. Síganme en este gráfico, si tenemos un equipo homogéneo, lo que vamos a lograr son desempeños promedio. Si nosotros pasamos a incorporar diversidad y tenemos un equipo más heterogéneo, pero no gestionamos la diversidad y la inclusión, probablemente tengamos un desempeño más pobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diversidad trae el relacionamiento con un otro diferente, cierta complejidad. Recién cuando tengamos un equipo heterogéneo y tengamos una gestión de la diversidad, ahí vamos a poder decir de que vamos a poder llegar a obtener resultados por fuera de lo estándar. Entonces, lo que nosotros decimos es que para obtener mejores resultados, la diversidad debe ser gestionada. ¿Gestionada para qué? Para generar inclusión, ¿sí? Para poder generar inclusión real. Si no nos quedamos en que tenemos diversidad, pero no tenemos una real inclusión. Entonces, esto se relaciona con lo que tiene que ver con la coherencia. Cuando estamos hablando de trabajar el proceso de incorporación, claramente este proceso de incorporación lo tenemos que mirar en un todo. No podemos trabajarlo totalmente aislado del resto de la organización, de lo que sucede puertas adentro de la organización. Porque si empezamos a generar estos movimientos, pero adentro no empezamos a generar otros cambios, los que podamos en relación a diversidad e inclusión, lo que va a pasar es que por un lado vamos a poner en riesgo el proceso, porque el proceso de cambio requiere de coherencia para que la gente lo pueda ver como algo real, por más de que no sea lineal, porque uno va y viene y las iniciativas a veces no son del todo coherentes entre sí, pero sí que haya una intención y que se vea esa intención y que haya acciones concretas dentro de la organización. Si no se ve esto, lo que empieza a pasar es que este proceso empieza a perder credibilidad. Por lo tanto, para cuidar el proceso tenemos que tener coherencia. Pero también tenemos que tener coherencia porque tenemos una responsabilidad en relación a los candidatas y candidatos que estamos ingresando a la organización. La idea es que puedan tener una buena experiencia laboral dentro de la organización. Si no, estaríamos poniendo en riesgo eso también, ¿sí? Entonces, justamente por esa responsabilidad que tenemos y por este camino que nosotros decimos como tan emocionante que vemos en lo que hace ADEMASI, es que como líderes y como responsables de recursos humanos, tenemos que ser conscientes de que tenemos la posibilidad de construir este camino de forma segura. Gracias. Hemos terminado. Corrí un poquito al final porque quiero dejar un poco de tiempo para preguntas. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, muchísimas gracias, muy, muy rico, muy interesante. Antes de ir a una de las preguntas, bueno, si quieren ir activando las cámaras, ya dejamos de compartir. Sí, activen algunos, por favor. Bueno, verse un poquito la cara. Es horrible hablarle a la nada. Se me van los ojos así como, no sé a qué punto mirar. Todo el mundo me dice, mira la cámara. Digo, por eso nosotros nos quedamos, ¿viste? Se me van a mirar los músculos de los costados, digo yo, ¿viste? De tanto mirar para adelante.
Para que tuvieran del otro lado a alguien. Bueno, no, riquísimo, riquísimo. Quería decir algo que me parece importante. Nosotros cuando arrancamos allá hace 1 año y medio largo la propuesta del foro, era justamente acercar propuestas concretas para que generen cambios. Y nos sentimos muy a gusto con este tipo de presentaciones y de compartir de saberes que ayudan a esto, ¿no? A reflexionar básicamente en cosas específicas, porque además sabemos que uno de los grandes temas para la apertura a la diversidad son los sesgos y las áreas específicas de reclutamiento interno y externo, que eso me pareció riquísimo que lo hayan traído, porque hay mucha promoción dentro de las organizaciones y también hay que mirarlo desde ahí. Quería acercarles una pregunta que nos acercaron, que nos escribieron en el chat. ¿Qué sugieren para trabajar la diversidad ya existente en las organizaciones, que a veces hasta resguardada por miedo a la discriminación? Eso es súper. Totalmente. La realidad es que nosotros decimos que esta temática de reclutamiento y selección en general no es la primer temática que abordan las organizaciones. Las que se pueden poner a trabajar los procesos de reclutamiento y selección son organizaciones que vienen trabajando porque justamente, como hablábamos recién, para poder tener coherencia, no sé si la pregunta la hicieron antes, pero antes de que hablara de ese tema, pero la realidad es que cuando la diversidad existente no puede aflorar, no tiene lugar, la gente está haciendo todo el tiempo esfuerzos para encajar, decimos nosotros, ¿no? Tratando de mostrar una partecita de su yo y dejando afuera un montón, muy difícilmente podamos proponernos en seguir incorporando diversidad, porque o vamos a terminar creyendo que incorporamos diversidad, pero vamos a estar muy sesgados en otras líneas, pero probablemente lo que termine es frustrando más a la gente que está dentro de la organización. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Para arrancar, lo primero que hay que trabajar es la sensibilización y el trabajar con la diversidad existente, ¿sí? Es empezar con revisiones de los procesos actuales, con conocer cómo está la gente dentro de la organización, hacer encuestas, hay herramientas diagnósticas que ayudan a poder saber cómo fluye esa diversidad, cómo se vive, tal cual. Porque muchas veces hay algunos aspectos, porque qué sé yo, hay organizaciones que quizás el tema, quizás no sucede tanto en este mercado, pero organizaciones en donde hay muchísimas mujeres, pero quizás hay otro tipo de diversidades que son más limitadas. Entonces, poder conocer un poco más en profundidad eso para empezar a diagramar acciones específicas es fundamental. Bien. Perfecto. Hago una pregunta yo, Lau, que te quería, Laura. ¿Cuáles son, mencionaste que cuando hablaste del CV ciego que había limitaciones? ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿A qué te estabas refiriendo? ¿A vos, Mary? Voy yo. A ver, el CV ciego es muy interesante y de hecho hay muchas organizaciones y a nivel país también, en distintos países, en España, tuvo todo un trabajo muy interesante en todo lo que es el CV ciego, pero quienes están en contra del CV ciego, quienes vienen a marcar algunas dificultades del CV ciego, finalmente lo que más destacan es que lo que estás haciendo en el CV ciego es postergando la aparición de sesgos para más adelante, porque una vez que llegues a la instancia de entrevistas, igual los sesgos van a volver a aparecer. Entonces es un postergar una aparición de sesgos. Y otra de las limitantes que para nosotras tiene el tema del CV ciego, es que es muy interesante cuando vos trabajás con ciertos CV que ya te llegan, pero cuando salís a hacer un hunting, es decir, que hoy por lo general los que trabajan en reclutamiento y selección lo que hacen es ir hacia LinkedIn. Ya en LinkedIn tenés todos esos datos y no tenés manera de filtrarlos. Entonces, desde ese lugar es como difícil de implementar. Cuando uno está en un proceso de hunting, no es aplicable. Sí, también que lentifica, ¿no? Esa es otra, que lo mencioné así por arriba, pero lentifica bastante el proceso porque requiere que se utilice una plataforma en particular o hacer un pasaje de información. La realidad es que a veces te reduce la bolsa porque justamente tenés que tener los currículums cargados de una determinada manera. Si tiene varias aristas,
digo, de nuevo, hay que analizarlo dentro del contexto de cada organización. Hay organizaciones que son muy grandes, que vienen trabajando desde hace un montón, que hay mucha expectativa por ingresar a esa organización y quizás se pueden dar el lujo de pasar por todo este proceso de una determinada manera. Y quizás hay otras organizaciones que usan herramientas más limitadas, pero bueno, que quizás al momento de presentación, de la preselección, sacan esos datos y los pasan a algún formato eliminando algunos datos. Hay como distintas variantes de implementación, más que nada en función de la realidad de cada organización. Bien, acá les comparto otra pregunta, nos queda poquito tiempo, pero cuando las empresas tienen un número importante de empleados, estas técnicas de selección son súper importantes. Pero las startups y las pequeñas empresas normalmente buscan gente que sienta y comparta los objetivos con características personales similares. ¿Cómo se cambia eso? Preguntan. A ver, la realidad es que nosotros tenemos algunas pymes dentro de los clientes y es interesante. A veces no te puedes plantear un gran proceso, pero se puede hacer pequeños cuestionamientos que generan cambios radicales. Les voy a dar un ejemplo real. Una pyme, 10 empleados. Estuvimos trabajando algunas dificultades que ellos tenían en relación a la conformación de los equipos dentro de esos grupitos, y una de las cosas que aparecía era un perfil como bastante clásico, en donde había un estilo bastante elitista, un perfil bastante digamos, de toda gente que venía de una extracción socioeconómica similar, estaban bastante relacionados con el producto y servicio que ofrecían. Entonces ellos entendían que era como un requisito fundamental para que sean interlocutores válidos. Pero fuimos desgranando ese perfil hasta entender qué cosas se podían flexibilizar dentro de eso, de esa bola que para ellos era una persona bien, ¿sí? Una de familia bien. Y lo fuimos desgranando y llegamos a que había muchos requisitos que quizás no podía ser una persona que no fuera universitaria, pero sí podía ser una persona que viniese de una familia más humilde, o que no tuviese un apellido tan rimbombante, o que no tuviese una estética tan hegemónica. Y ese desarmar le permitió empezar a incorporar perfiles que realmente revolucionaron la forma en que funcionaban esos grupos. No tuvimos que hacer nada nosotras en forma directa con los equipos. Solo el cambio con la incorporación de perfiles distintos empezó a generar una dinámica en esos grupos. Por eso con María decíamos, esto no está hablando solamente de que el que ingresa trae una mirada nueva, sino que genera cambios y revoluciona la mirada de los que están, ¿sí? Y ahí empieza a suceder cosas. El tema es que tiene que haber interés con otras organizaciones chicas, lo hemos podido hacer. A veces la realidad es que el tamaño de la organización no es tan importante como el interés. Sí es cierto que con las más chicas no vas a tener tanto presupuesto, no vas a hacer cosas tan llamativas, probablemente no hagas la semana del Demasí, pero podés hacer cambios que tienen un impacto real. Ok, muy bien. Yo tengo una más y estamos ahí con el tiempo, pero bueno, si tienen ustedes un segundito más, nos quedamos. Sí, de parte nuestra no hay problema. Bueno, que me pareció súper interesante, me voy un poco al principio, ¿no? El tema de la cultura fit y la cultura ad. ¿Cómo recomiendan empezar a hacer esa transición, ese cambio para ir a una cultura ad, para salir de lo fit y pasarlo a ad? Bueno, el primer paso siempre tiene que ver con empezar a poner este tema sobre la mesa y empezar a hacernos los cuestionamientos, empezar a pensar, por ejemplo, qué es más allá de lo que está escrito, lo que priorizamos o lo que privilegiamos cuando estamos viendo a quién incorporamos como candidato a nuestra organización. En este recorte que estamos haciendo vamos a poder encontrar cuáles son aquellas cosas que pueden estar limitando, como por ejemplo el caso que comentaba recién Laura. Entonces, el primer paso es cuestionarnos, empezar a sensibilizar sobre el tema y empezar a revisar con esta mirada más crítica los procesos, entendiendo qué es lo que está por detrás jugando. No hay algo en particular
directo para hacer como única acción, sino que es toda una intervención integral del tema. Totalmente. Se pueden empezar con los pasos que estuvimos hablando. Cualquiera de estos pasos les va a empezar a generar cuestionamientos. O sea, nuevamente, quizás en organizaciones en donde nosotros trabajamos hemos visto que quizás no estaba puesto en ningún lado que querían que privilegiaban que sea católico, pero la familia de origen era una familia católica y era algo que terminaba jugando y supuestamente por detrás estaban determinados valores y poder despegar una cosa de la otra y poderlo poner sobre la mesa y decirlo, porque obviamente esto no estaba dicho. El poderlo decir permite empezar a encontrar desde dónde desactivar y poder separar qué sí queremos sostener, que uno desde los estereotipos lo tiene vinculado a determinadas cosas y que no es necesario. Este tipo de cosas es las que hay que empezar a plantearlas. Para eso es esto, pensar a plantearnos las preguntas, pensar a replantearnos los requisitos, pensar a replantearnos por qué buscamos siempre en las mismas universidades, por qué estas preguntas que estuvimos haciendo concretamente es lo que empieza a desandar este camino del cultural fit. Si no nos quedamos reforzando lo mismo. Laura, y el tema de las fuentes de reclutamiento que hicieron mención en la presentación, ¿cómo se puede ampliar? ¿A dónde vamos a buscar? ¿Cuáles son otros medios? A ver, de nuevo, una posibilidad es buscar, hay muchísimas bolsas de empleo, buscar en otras, buscar en ministerios, buscar en secretarías, buscar en ONGs, en asociaciones. Si estamos trabajando buscando incorporar un colectivo en particular, ahí hay directamente gente que trabaja espectacular, en muchísimas líneas, porque es gente que viene trabajando en la inserción laboral desde antes de que yo haya escuchado en mi vida el tema de diversidad, que viene familias, hay asociaciones de familiares que han trabajado en esta línea. Ahora, sin irnos a por ejemplo, temas de discapacidad o temas de diversidad sexual, como personas trans, sin ir a trabajar en colectivos o minorías, podemos ampliar esto, decir, bueno, estábamos buscando en 5 universidades, no, busquemos en universidades del interior, busquemos en bolsas barriales, busquemos hay montones de bolsas de empleo. Ese replanteo nos va a generar una apertura de determinados candidatos, pero tenemos que estar dispuestos después a flexibilizar los requisitos, porque obviamente si no, no cambia nada, digamos, ¿no? Porque no nos van a cerrar los perfiles. Genial. Y ligado con eso, hay una pregunta más que estaba al principio, recién la pesco, es cómo gestionar la representación de las minorías, ¿no? Entre la gente con la que uno cuenta, cuando no siempre es identificable o visible la pertenencia a una minoría y puede ser ilegal o antiético. Sí, no lo puedes hacer. O sea, no puedes decir, voy a incorporar gays. No. Claro. No. Y aparte, eso es aplicable a personas con discapacidad. Sí, dentro de lo que es diversidad sexual puedes aplicarlo para personas trans, en donde realmente hay una acción afirmativa en ese sentido, ¿no? Como una implementación de un cupo, por ejemplo, también. Claro, ahí si quieren introducimos el tema. Estos son acciones afirmativas. Cuando hablamos de representación de minorías estamos hablando de acciones afirmativas. Cuando decidimos implementar acciones de discriminación positiva que lo que buscan es lograr un mayor acceso de alguna minoría en particular a nuestra organización. Que obviamente en esto entra la ley de cupos y obviamente en esto lo que tenemos que tener en cuenta es que tendría que tender a ser temporario, digamos. Si esto funcionara y después en la organización si se fueran haciendo los cambios necesarios culturales, esto tendría que tender a desaparecer, pero entendemos que en estos momentos, en muchos casos, es necesario hacerlo como para poder lograr que esto se vaya equiparando la cancha, equilibrando la cancha, ¿no? Por eso es que... para mejorar las desigualdades existentes. Sí, de todas maneras tenemos que tener en cuenta que tiene que haber de adentro gente dispuesta. Esto no lo puedes forzar desde la gerencia general o desde recursos humanos, si no tenés adentro líderes que están ávidos de hacer este cambio, digamos.
porque si no vas a estar forzando algo que después te va a venir en contra, absolutamente, vas a terminar. ¿Cómo? La coherencia, ¿no? Dar el espacio para que después realmente puedan ser nuevamente limitando. Muy bien. Bueno, creo que para respetar el tiempo que habíamos establecido, estamos ahí justito, así que por mi parte agradecerles a las dos muchísimo, porque la verdad fue sumamente enriquecedor. A los que están escuchando les contamos que la vamos a, porque nos preguntaron si vamos a compartir la presentación, la idea es grabarla para mandarles el link y que puedan volver a escuchar y usar esta información. Quedamos obviamente abiertas a preguntas, porque nosotros con Laura y con María estamos en contacto, así que encantados de poder seguir compartiendo lo que surja de las inquietudes que surjan de acá. Y bueno, muchas gracias Gaby. Yo me despido y nos seguimos viendo por las redes, con las conversaciones, con los micros y en el último evento del año que haremos, ¿no, Gaby? En noviembre. Estamos ahí. Estamos ahí poniendo fecha para nuestro cierre del año. Así que los esperaremos a todos. Que se y ahí vamos a un encuentro. A un nuevo encuentro donde vamos a abordar también el tema de las masculinidades, ¿no? Bueno. Importantísimo. Bien. Genial. Bueno, gracias Gracias a todos. Laura, gracias María. O Mary, como interna. Mary. Laura y Mary, gracias. Interna, sí, yo le digo Mary. Bueno, gracias a todas y a todos. En serio, gracias María Laura y Gabriela por la convocatoria. Un placer. Bueno, gracias a todos y a todas. Nos vemos prontito. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos. Chau, hasta luego.